Muy buenos días a todos ustedes. Buenos días en la tarde o noche, en la noche posiblemente. Entrarle y proyectarte en el Café Gourmet en México, ¿no? Este capítulo 4, bueno, la verdad vemos ahí ustedes están observando una pareja extraordinaria. Eso por supuesto, no. Este es el café con aroma de mujer, nada más. Café con aroma de mujer. Por supuesto, ahí ven a Octavio, es una pareja guapa, bonita. Octavio y Gaviota, tan linda Gaviota, tan hermosa, tan tenue. Imagínense nada más, un sueño pero idioma de la vida, ¿no? Con Margarita Rosa de Francisco. Es increíble. Margarita Rosa de Francisco. Es increíble para mí. Yo se lo voy a, lo disfruto, pero como con mucho gusto, ¿no? Y no solamente le doy el café, ¿no? El proyecto del café es impresionante. Sobre todo lo que yo aprendí de alguna manera esta novela de amor del café. La mujer de café, ¿de acuerdo? Ok, pues vamos ya. Vamos a ver hasta dónde vamos. Estábamos en las variedades de la arábica. ¿Qué ustedes pensar? ¿Qué dicen las variedades de la arábica? Primero, primero la típica, después la común Borbón, después la Caturra, después Colombia y luego Maragopipe, bueno, más o menos. Ahora bien, vamos con la típica. Un Kramer Crook, por ejemplo, ¿no? También llamada amarela o botucat, que es muy común en Brasil, pues básicamente, de frutos amarillos, es de, no sé, mayor contenido de cafeína y resistente de las helidas, básicamente, ¿no? Ahora vámonos con el Borbón. ¿Qué es el Borbón? ¿Qué nos se refiere el Borbón? Fue propagada por los franceses con semillas importadas de Arabia Saudita, básicamente se le llama también Java en Malasia, nacional de Colombia y Brasil, básicamente, ¿no? El cafeto crece esbelto y de hojas anchas, ¿ok? Y tiene generosas cosechas y de calidad, el Borbón. Ahora vamos con la caturra. ¿Qué es la caturra? Bueno, vamos a identificar a la caturra. Primero, deriva del Bourbon, ¿de acuerdo? Es un árbol pequeño, único en su tipo. También natural de Minas Gerais, no necesita sombra y es muy cultivada en Colombia, ¿eh? Y tiene granos además de excepcional calidad, que es muy importante que podemos constatar, ¿ok? Vámonos ya a otra que es la Maragopipe. ¿Qué es la Maragopipe? Según descubierta en 1870, es resistente, por ejemplo, no sé, a las enfermeras, difícil mantener su buen estado, pierde calidad con el tiempo también, ¿eh? Es el Maragopipe, ¿de acuerdo? O sea, la vida Bourbon es un árbol del gato y las ramas salen del tronco a un ángulo de 45 grados. O sea, teniendo horizontales y colgantes también, ¿eh? Sus hojas son pues más anchas, con puntas bronceadas, ¿de acuerdo? Ok. Miren, en las variedades mutantes, más productivas y eficientes, encontramos algunas cosas especiales. Por ejemplo, primero, café Maragopipe, ¿ok? Descubierta en Brasil en 1870. Luego una café amarela, ¿ok? Butacá o Golden Trop Coffee, más o menos en 1871 más o menos, ¿no? Y luego el café Angustifolia. ¿Se apareció en qué?
en la provincia de Menado, o sea, de Sulawesi, además, ¿no? Otro el café mocha, de Mocha Kramer, café laurina, otra que es la café caturra, muy, muy famosa, la café caturra, que es, por ejemplo, variante del café Bourbon y Kent, el resistente a la roya en Milenia, y también de grandes rendimientos, ¿por qué no, verdad? Y después, otro café, es muy importante lo que les voy a decir, ¿eh? El café, por ejemplo, es de varias variedades, ¿eh? Por ejemplo, Seda, Anomaca, Carly, Cautema, Gaovia, Semper Florence, Crespa, Erecta, Fasciata, Columnaris, por ejemplo, Bulata, Variegata, Monosperma, Poliferma, Murta, Nana y Purpurarasis, algo así, ¿verdad? Bueno, o sea, todos los anteriores son curiosos, ¿no? Hortícolas para, no sé, estudios básicamente, más o menos que es muy interesante, los voy a estudiar con mucha cualidad, por ejemplo. Ok, hay variedades de origen. Sí, es cierto. Hay variedades de origen, que es muy interesante. Son varias, son como 8 más o menos. Uno por Blue Mountain Coffee, yo lo que ya les decía, ¿no? Blue Mountain Coffee de Jaimate es extraordinario, ¿eh? Impresionante. Lo único en el mundo, ¿eh? Blue Mountain Coffee de Jamaica. Luego Kent's de la India. East de África. Otra es Kenia y Kilimanjaro del este de África, por ejemplo. Menao, Malagua, Padak, Prehanger, Bungi de Indonesia, por ejemplo, también. El nacional ¿de qué? Del Brasil, por ejemplo. ¿Qué otro? Borbón, Borbón y Maragogipe del norte de África, o sea, de América del Sur, o sea, Centroamérica, México y las Indias occidentales, ¿por qué no? Y otro, un octavo es que puertorricano, o sea, de Puerto Rico, básicamente, ¿no? O sea, todas las anteriores a grupos de variedades o razas, que también son muy interesantes, ¿no? Encontramos también otra cosa muy importante, la robusta. Robusta o campeona. Robusta o campeona. O sea, es más sabroso o aromático que el propio arábica. ¿Ok? Se usa en café, por ejemplo, soluble y cafés baratos. Tiene doble, por ejemplo, cantidad de cafeína, imagínate nada más. Hay también otras variedades de canéfora, por ejemplo, ¿no? El cofilón, por ejemplo. El cofilón con B chica. Y se cultiva en África occidental, ¿eh? De Madagascar y Uganda, por ejemplo. Sus granos son pequeños e irregulares. Y sus flores son, por ejemplo, blancas, por ejemplo. O rosa, ¿qué será? Algo así, pálido, por ejemplo, sí. Una rosa pálido. Bueno, yo se los digo aquí porque no, ¿verdad? O sea, otra muy grande. Es también muy grande. Hay mucha proyección que le va a dar a una que es la robusta. Es muy importante, ¿eh? Se las voy a describir de muchos lados donde se han encontrado y todo eso, ¿de acuerdo? Por ejemplo, es una variedad que es muy común, por ejemplo, en Asia y África, por ejemplo. El sabor del café naturalmente es, por ejemplo, amargo y fuerte. Es cultivado, por ejemplo, en terrenos húmedos debajo de los 600 metros de altitud sobre el nivel del mar, definitivamente, ¿eh? La planta es alta, mide de 2 a 5 metros de altura. Luego se florece 3 veces al año, y es de granos pequeños, tiene mayor cafeína que es el de arábica, por ejemplo. Es menos aromático, básicamente.
El café robusta de Tanzania se produce, por ejemplo, a 1200 metros con lluvias de 3000 metros con temperaturas, ¿no? O sea, entre 17 más o menos a 27 grados, ¿no? O sea, el café robusta, o sea, es un café suave de calidad, ¿ok? La robusta, ¿eh? Inferior al arábico. Se utiliza como relleno, básicamente, ¿no? Se seca, por ejemplo, en concreto, no se lleva a cabo la fermentación. Es importante que usted vea, digamos, tenerlo muy pendiente para que usted lo entienda muy bien, ¿ok? No se lleva a cabo la fermentación. Luego se descaladan con maquinarias pequeñas. En Uganda se despulva y fermenta de manera usual. O sea, la fermentación en seco dura más o menos 16 horas y se lavan los granos, se escurren y se secan al sol, que es muy importante, ¿no? O sea, la robusta. Bueno, pues vamos en otra, que se llama la canéfora, ¿ok? Canéfora, es muy importante el canéfora, ¿eh? Ok, el canéfora es una originaria de África, nativa de los bosques ecuatoriales de África, desde la costa oeste hasta Uganda y al sur de Sudán, por ejemplo, ¿no? Desde el nivel del mar hasta, no sé, 1000 metros, con altitudes muy bajas y muy húmedas, ¿ok? Luego la canéfora se llega a producir en alturas de hasta 1200 sobre el nivel del mar. Es un árbol o arbusto liso, hojas anchas con apariencia corrugada o ondulante también, oblonga, elíptica, cortas, por ejemplo, acuminadas, redondeadas también. Estas son, por ejemplo, de 15 a 30 centímetros de largo y 5 a 15 centímetros o de ancho. El peciolo es fuerte de 8 a 20 centímetros de largo y los estípulos interpeciolos, más o menos, ¿no? Unas flores blancas, algunas de, no sé, rosas también, ¿ok? Dos racimos auxiliares sensibles con o sin brácteas, con hojas. La coronia es de 5 a 7 lóbulos, sí, lóbulos más cortos que los lóbulos. O sea, los estambres y el estilo, digo, son bien sólidos. Básicamente son bien sólidos. O sea, las bayas lapsoides de 8 a 16 milímetros, enfriadas, estiradas cuando seca, por supuesto. Variables en forma silvestre, básicamente. El café robusta es producido en África y proviene de pequeñas propiedades. En 1800 en África fue cuando cayó la roya, ¿ok? Y se dejó de cultivar el arábico. ¿Para qué? Pues para concentrarte en el robusta, ¿ok? O sea, es importante semillas de cobilón y otras pues, variedades en la cuenca del río Congo, ¿de acuerdo? Bueno, la robusta se adapta, pues se adapta mejor a tierras bajas, ¿no? Cálidas y húmedas de Indonesia, Ceilán, no sé, y también la India, en donde no pudo adaptarse la arábica, ¿ok? El árbol de la canéfora crece, por ejemplo, de 5 a 8 metros, ¿ok? Tiene conceptos numerosos más que la arábica, básicamente, pero es de calidad inferior porque es muy variable de una planta a otra obtenida, no sé, sobre todo por semillas, básicamente, ¿no? Que es muy importante, ¿no? O sea, sus variedades básicas son, por ejemplo, las de cobilón y la robusta, ¿eh? Sus granos son de menor tamaño, ¿ok? Requiere de un sueño profundo, bien drenados, ni muy pesado también, ni muy ligero, ¿ok? Las lodas volcánicas son, por ejemplo, ideales también. La reacción del suelo es ácida, el pH es de 4.2 y media, una era mejor,
es la mejor, pero el café arábico del Brasil y el café robusta del África Oriental, por ejemplo. Miren, sus ventajas son como unos cuatro más o menos. Sus ventajas, las ventajas que acabo de mencionar. Primero, una inmunidad y gran resistencia a la roya por milenia. Dos, baja cantidad de fruta. O sea que, pues para la proporción de grano seco. O sea, 3.5 cada uno sobre 5.6 cada uno en arábica, ¿ok? Un tercero tiene una gran capacidad productiva. O sea, y un cuarto, básicamente, una capacidad para retener la fruta en el árbol después de su plena madurez, madurez, que es muy importante para ella. Ok. Otra cosa que vamos a poder allá seguramente ahí, vamos a aprender bien. Eh, bueno, miren, vámonos a la Libérica Ball. Esa es muy buena, ¿eh? La Libérica Ball. O sea, primero, ¿de qué es la Libérica Ball? Es natural de África, África es tropical básicamente, ¿no? Crece en Liberia y Costa de Marfil, por ejemplo, también en Guinea, Ghana, Camerún y Zaire, como el norte de Angola, por ejemplo, ¿no? Ok, obtiene hasta 20 metros de altura, sus hojas son enormes, los granos son del doble de los del África, ok, ¿por qué no? Crece, por ejemplo, en grandes altitudes, por ejemplo, también es resistente de sequías y enfermedades, ¿eh? Ribérica Bol, de sabor poco agradable, sus variedades son Gorensis y Grandefolia, más que nada, eso es lo que yo sé. Hijo, está yo creciendo. Mire, les voy a repetir eso, porque también en Guinea, Ghana, Camerún y Zaire, como en el norte de Angola, ¿no? O sea, Liberia y Cabol, ¿de acuerdo? Estos obtienen hasta, no sé, 20 metros de altura, 20 metros de altura. Sus hojas son enormes, los granos son del doble de los de la arábica, por ejemplo. Crece en grandes altitudes. Es, por ejemplo, también resistente a sequías y enfermedades también, ¿eh? Son de sabor poco agradable, básicamente, ¿no? Sus variedades son Borensis y Grandefolia, ¿ok? El café liberiano es nativo de los alrededores de Moravia, en Liberia, sumamente ornamental. Se descubrió, por ejemplo, en 1872%. Su valla es oval de 2.5 centímetros de largo, primero roja, después negra, arrugada cuando seca la semilla, que es de 1.27 o un poco más, yo creo, ¿no? Básicamente. Resistente es resistente a la roya, ¿eh? El árbol crece de 100 o 15 metros de altura, ¿eh? Soporta la exposición del sol mejor que otros, ¿eh? Retiene, por ejemplo, los frutos maduros, sin dejarlos caer hasta que los recogen, por supuesto, ¿no? Produce granos de baja calidad, de 10 a 1, ¿eh? O sea, en la costa del Marfil se encuentran variedades del café liberiano, que son iborenensis, liberniensis, indienensis. Esta última es la más producida. Indenieses, esta es más producida. Otra cosa, vamos a conocer, el café, ¿qué es el café excelso? ¿De dónde se encuentra el café excelso? Perdón, ¿eh? Es una surge en la región semiárida del lago Chad, ¿ok? Exactamente. Entonces, mire, bueno, surge de la región semiárida, el café excelso, surge de la región semiárida del lago Chad en 1905, más o menos, 1905, y se parece al árbol del café liberiano en el tamaño y hojas grandes y también brillantes, por ejemplo, ¿no? Sus frutos y granos son más pequeños,
que liviano y de regular calidad, ¿verdad? Por ejemplo, de las hojas grandes, de 6 a 15 centímetros, es un árbol de más de 20 metros de altura, con la cabeza gris y raidada también. Bueno, las bañas son ovoides y comprimidas, no sé, de 17 a 18 milímetros, por ejemplo, de largo al 15 milímetros de ancho. Por ejemplo, en el comercio no se encuentra mucho del café excelso verdadero, ¿ok? Se encuentran plantaciones de pruebas por su resistencia, por lo pronto, resistencia al contar con árboles tan altos que se dificulta su recolección. También se recogen del suelo los frutos secos, así que es café de baja calidad. Yo digo que es una baja calidad. Vamos por otra cosa. Por ejemplo, ¿qué pasa? Las generalidades sobre la producción del café. ¿Qué pasa con eso? Las generalidades. Ok, el café es un cultivo tropical de países situados entre los trópicos del Cáncer y Capricornio. Divididos, por ejemplo, por el Ecuador. Existe el dato de que la producción del café se cultiva, por ejemplo, en 11 millones de hectáreas en 40 países. Por ejemplo, en México son 6.2 millones de los productores en ese entonces, ¿no? 3,4 de millones de África y 1,4 millones del Asia. ¿Por qué, no? O sea, en cuanto a la comercialización, de la comercialización, se maneja el comercio justo. ¿De qué? Fundado en Holanda en 1988. ¿Por qué? Pues por la organización, básicamente, ¿no? Max Havelaar, que cubre, por ejemplo, el 5% del mercado exclusivamente. Algo parecido sucede, por ejemplo, el Trustfire en Alemania y el Fairtrace en Inglaterra, ¿no? O sea, quienes establecen la certificación de dicho comercio justo. Y son más de 15 países en Europa quienes consumen los productos de ese tipo de comercio, ¿no? Y también pues, con el 80% de la producción mundial del café certificado en este concepto que se distribuye en locales europeos. O sea, considerando que existen, por ejemplo, 30 mercados y 100 tipos de café que se comercialicen en forma justa, además. Otra cosa, ok, el beneficio por este sistema comercial abarca más de 800,000 familias en 45 países del mundo, o sea, con las ventajas de recibir el mejor precio del café y el apoyo del desarrollo de la región productora, o sea, en la educación, en la salud y en la participación del medio ambiente, además de que a través de este proceso se eliminan a los intermediarios del Fair Trade, se extienden en toda Europa, Estados Unidos y Irán, asociados a la producción del café orgánico. Bueno, básicamente, ¿no? Así se ve. O sea, miren, como se realiza en México, Perú, Guatemala, Nicaragua, Bolivia y República Dominicana. O sea, que se integran en un esfuerzo común con el organismo como OCIA, Naturland, IFOAM, SRAM, Anargol y CLAO, o algo así, ¿no? Algunas estadísticas sobre la transportación de café orgánico y transfer, que se produjo, por ejemplo, en el último año del siglo XX. Nos dice de, no sé, 420,000 sacos de 60 kilogramos de café orgánico y 220 de transfer y 4,4 millones de sacos en el café gourmet. Otro concepto es por ejemplo, es el café sostenible. O sea, que integra elementos agrícolas ecológicos, sociales y económicos en la cadena de producción en cafés bajo sombra y con un código de apropiadas prácticas agrícolas. O sea, el cuidado que establecen en algunas zonas europeas es que muchos productores utilizan abonos químicos y plaguícolas que si bien aumentan, por ejemplo, los rendimientos, se arriesga el aumento de la resistencia, pues no sé, de algunos patógrafos,
patógenos que necesitan utilizar más defensas. ¿Por qué no, verdad? Por ejemplo, se utiliza el DPD, DDT, okay, el lindado y el paraguat, o sea, que son de bajo todo costo, ¿de acuerdo? Utilizándolo en zonas marginadas y en donde se observa inclusive la falta de seguridad industrial. ¿Para qué? Pues digo, para los trabajadores. Además, las soluciones se realizan cerca de los ríos, o sea, que pueden ser contaminados, o sea, los ríos, por supuesto, ¿no? O sea, como referencia tenemos estadísticas, ¿no? Que nos muestran tanto las tendencias en la producción, por ejemplo, en la cosecha del 2000 al 2001. O sea, se produjeron más de, no sé, de 115 millones, ¿ok? Y medio de los sacos de 60 kilogramos, en donde la variedad robusta alcanzó una cifra de 45 millones, o sea, algo así como, que será el 40% de la producción total, ¿no? Mientras que la campeona arábica lograba 77.8 millones de sacos. Los que distribuidos en Latinoamérica corresponden, por ejemplo, al 56%, ¿ok? Mientras que en África se dio el 31%. Y en Asia, el 13%, lo que muestra, por ejemplo, la importancia del continente americano, por ejemplo, en la producción del aromático. Imagínense nada más cómo se puede ser así, ¿por qué no? Pues sí, en el desarrollo de los cultivos del café, se han logrado encontrar algunas semillas silvestres que pues, se utilizan regularmente como la bengalesis, que se localiza en Bengala, Sumatra, en la India, la congenesis, que proviene del congonjo, la engeinoides de Zaire, Uganda, Tanzania o en el lago Q, porque tiene la particularidad de contener un bajo nivel de cafeína, yo creo, ¿no? También se encuentra la excelsa, que se localiza en el oeste de África, en Java y en Filipinas, también. La racmosa de Mozambique, la estenofilia igualmente, por ejemplo, en el continente africano básicamente, en el oeste y en Sierra Leona tampoco, ¿no? Otra más diseminada como por ejemplo la sangue balei en Tanzania. Sin embargo, y a pesar de sus cualidades especiales, ninguna supera a la campeona de las variedades del café, como es la arábica, siempre la arábica. Otra vez la misma, pues así es, ¿ok? O sea, en la tabla que observaremos más adelante, podemos comparar el comportamiento de la producción mundial entre los países más importantes en su desarrollo agrícola-industrial, sobre todo considerando los volúmenes alcanzados entre 1996 y 1999 más o menos, como observamos y seguirá siendo Brasil el mayor productor del grano del mundo en ese entonces, ¿no? Que a pesar de no sé, disminuir su producción a 28 millones de sacos en el 2002, o sea, 8 millones menos respecto a la cosecha 98 y 99, ¿de acuerdo? O sea, en el líder de las exportaciones de 23 millones de estos, ¿de acuerdo? Lo que nos dice, por ejemplo, de su bajo consumo interno, entendiendo que sus ventas, ¿de acuerdo? Se diversificaron en verde, grano tostado y de la industrialización del grano en cafés solubles, también. Por las condiciones climáticas y territoriales del Brasil, la producción del café arábica no representa la totalidad de su cosecha, o sea, un 5%, más o menos, y de robusta 15%. Además, no cuenta con las calidades óptimas de un café, o sea, de un café gourmet, o sea, en cantidad ni calidad, o sea, no sé, en términos de volúmenes, de difícil superarlos, pero en calidad, ¿eh? Colombia se encuentra, por supuesto, en primer lugar. Es lo que se considera durante muchísimo tiempo, o sea, no solamente pues capacidad productiva, ¿no? O sea, ¿por qué
productiva porque ha dedicado parte de sus esfuerzos a desarrollar el mayor número de marcas de café gourmet y ocupa el tercer sitio de la producción mundial debajo de Vietnam, por ejemplo, que tiene la desventaja de manejar, por ejemplo, las tres variedades, ¿no? O sea, la arábica, robusta y ibérica, diferentes, ¿no? Lo que le permite su alto nivel de producción, pero sobre todo de una calidad inferior a Colombia, básicamente. ¿Eh? Definitivamente en cuanto a la capacidad de producción, Brasil, pues es el líder, ¿no? Le sigue, por ejemplo, Vietnam, enseguida Colombia, Indonesia, Guatemala, la India, por ejemplo, Costa de Marfil y el octavo lugar, en ese entonces, es octavo lugar México. Por lo mismo, ¿no? De acuerdo a las estadísticas del año, no sé, 2002, lo que indica que, pues, que la industria cafetera en territorio nacional mexicano no es el óptimo, a pesar de contar con las condiciones ideales para desarrollarse, o sea, sobre todo como un candidato natural en la producción de café gourmet y de contar con una producción de gran escala para competir por volúmenes, básicamente, ¿no? Mire, los mayores exportaciones se localizan, por ejemplo, en Brasil, básicamente. Vietnam, enseguida Colombia, Indonesia, Guatemala y un sexto lugar en México. Finalmente, en cuanto a calidad del grano se refiere, comparativamente con su producción, el tipo de cambio, más bien el tipo de variedad que utilizan, así como la potencialidad de sus recursos como país y ubicación geográfica. Colombia, por ejemplo, es importante, ¿eh? Colombia ocupa el primer sitio. Enseguida se considera México. Y muy cercano, por supuesto, a Guatemala, por la buena calidad del café. Sobre todo por sus condiciones territoriales, aunque no de capacidad o sea, macroeconómica, pensando en un desarrollo de alta tecnología. Sin embargo, no se puede dejar de mencionar, por ejemplo, la superioridad en calidad de Jamaica, por ejemplo, Kenia o Etiopía, porque han demostrado presentar al mercado tres de los mejores gourmets del mundo. Sobre todo el primero, ¿no? Sobre todo porque sin dejar de considerar a la propia Costa Rica, inclusive El Salvador, que producen café en condiciones óptimas, o sea, para lograr calidad superior. Sus limitaciones diversas les impiden ocupar un lugar preferente en el contexto. O sea, mundial, sobre todo para, no sé, ventas masivas o de mayor envergadura. Y así entonces vamos a determinar las ubicaciones, por ejemplo, en la producción de cada país. ¿Por qué nos vamos a ir por poder? ¿No? Mira, vamos a algo muy importante. Rápidamente voy a utilizar algo importante para ustedes. La producción media. En lo que yo entendí por ahí que tengo entre todos los muchos datos que yo tengo de la producción media. Por ejemplo, la producción media no sé, en ese entonces de 1996 a 1999. En millones de sacos, ¿eh? Así se presentó. Producción media, ¿eh? Por ejemplo, en Brasil, en el 96, 96, 87, por ejemplo, sería 28 mil. 28 mil millones de sacos, ¿no? Y luego el 27, el 97 y 98 fue 23 mil, o sea, bajó. Pero ya en el 98, 99 subió a 35 mil. O sea, básicamente un 33%. Y Colombia, por supuesto, era el segundo sitio en el 96, 96, 88, 96, no, 96, 98, más o menos, 10.779 millones de sacos, ¿ok? Y luego ya el siguiente, 97-98, en el 11.932 millones de sacos. Y bueno, me parece, y tuvo otra, bueno,
aumento en ese presupuesto, en el 98-99 a 12.500 millones de sacos. Y acostumbraba el 12% de todos, ¿no? Pues después de Colombia venía Indonesia, Vietnam, México, Costa de Marfil y otros totales, ¿no? México, imagínense, tuvo en ese entonces, en 96 o 97, sería, por ejemplo, 5.300 millones de sacos. El 97-98 de 4.950, o sea, bajó millones de sacos. Y también, sí, más o menos pareció igual en el 98-99, en ese entonces México, 4.950 millones de sacos. O sea, un 5%, imagínense nada más. Para nada, ¿no? Pero como sea, ¿no? Hay que irlo, evaluarlo todo eso. Les agradezco mucho capítulo 4, que es muy importante para mí. Es una persona de un par extraordinario, esta pareja preciosa. Ella es preciosa, ¿eh? Sencilla, con una gran belleza y muy galán, ¿verdad? A ver, ojalá que lo hayan les disfruten. Nos vemos hasta la próxima. Les agradezco mucho su atención, ¿no? Les agradezco entonces y nos vemos entonces pronto. Gracias.